baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más y esta semana, además de, por supuesto, contaros toda la actualidad del mundo de la canasta, os contaremos qué ha pasado en la última jornada de Liga Endesa, hablaremos de las novedades de NBA, esa preocupación que tenemos por alguno de los nuestros, hablaremos del futuro de la competición, pero sobre todo hoy nos metemos en las entrañas de la Liga Endesa. Nos preocupa, por supuesto, la estabilidad de la competición y para eso hoy vamos a tener una persona fundamental, una figura clave en la estabilidad del baloncesto español y sobre todo una persona que nos va a dibujar por dónde tienen que ir los próximos años para la principal institución del baloncesto español y por qué no para las principales instituciones, porque recordemos que hoy vamos a hablar con una persona que ayuda a la estabilidad no solo de la ACB, sino también de la Federación Española de Baloncesto. Nos preocupa, por supuesto, nuestro deporte y queremos saber por dónde van a ir las líneas maestras de los próximos años. Así que hoy tenemos por delante, desde luego, un programa francamente importante con una figura, como os digo, fundamental. Enseguida os la presento. Ya sabéis que hoy es domingo, son las 11:03 de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es... Tirando a Fallar. Granada, José Manuel Puertas, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Fin de semana bonito, ¿no? Muy bien, muy buen tiempo, ¿eh? Muy buen tiempo, sí. Es verdad, ¿eh? Hemos tenido ciclogénesis explosiva esta semana, sí. ¿eh? La verdad es que muy bien, sí. Veníamos de un fin de semana más feo, pero este ha estado muy bien. Luego nos cuentas si has visto ya Origen o no, que la semana pasada los oyentes se quedaron con ganas de saber si las vías... Si luego lo saber o contamos. no, ¿eh? Luego lo cuentas. Hoy tenemos una figura fundamental en el estudio de Es Radio. Nos gustan los programas importantes y coger por los cuernos el futuro de nuestro baloncesto y por eso le hemos pedido al director general de comunicación de Endesa que nos acompañe en este inicio de temporada para que sepamos por dónde van a ir esos trazos maestros para las próximas temporadas, para los próximos años en nuestro baloncesto. Así que tengo ya el lujo y sobre todo el honor de saludar en este estudio a Alberto Fernández Torres. Hola Alberto, buenas noches. Buenas noches. Esto de figura, lujo, honor, en fin, Hombre, lo agradezco, pero me parece exagerado. Ten en cuenta que hablamos mucho con presidentes de clubes, incluso con el presidente de la Liga, que nos gustaría tener más contacto con él, a ver si conseguimos abrir una vía de comunicación más fluida, no por nosotros, sino porque tengo la sensación de que está apareciendo poco por ahora en los medios de comunicación, pero es que ninguno de esos es tan clave como lo eres tú y la empresa a la que representas aquí, que es Endesa, y una figura que se ha convertido en absolutamente estabilizadora durante los últimos años, no solo los pasados, sino los que están por venir. Supongo que por ahora y por entrar en materia, las sensaciones que veo que transmitís desde Endesa es que estáis francamente satisfechos con el patrocinio hacia el baloncesto español, ¿no? Sin duda, Vicente. Realmente estamos muy satisfechos. Yo creo que podemos hablar, si me permites, con cierta naturalidad, con cierta ligereza. Claro. Siempre decimos un poco en broma. En este programa no se permite otra cosa. Exactamente. Claro. Puedo dejarme de protocolo, ¿verdad? Sí, puedo hablar con total libertad. Bueno, pues la verdad es que muchas veces pensamos que hemos tenido la suerte del novato, porque realmente Endesa tenía experiencia en hacer patrocinios deportivos, pero a escala territorial, y siempre muy vinculados pues a lo que era al arraigo territorial de la compañía, que en determinadas zonas de España, pues bueno, pues tiene una relación muy estrecha con las instituciones, con los colectivos, con las organizaciones sociales, y el patrocinio de algunos deportes o de algunas competiciones deportivas o de algunas prácticas deportivas era fruto más bien de eso, no tanto de buscar un deporte determinado, sino que bueno, como fruto de la relación que había con las instituciones y asociaciones locales, pues se terminaba apoyando una competición deportiva o un deporte determinado, igual que se hacían otras cosas que nada tenían que ver con el deporte. En cambio, cuando entramos a patrocinar el baloncesto, ahí sí que fue una decisión que era sabiendo que nos metíamos, digamos, en las grandes ligas, como dicen en béisbol, y yo creo que efectivamente, respondiendo directamente a tu pregunta, hemos tenido, insisto, la suerte del novato. Estamos muy satisfechos. No digo que no pudiéramos haberlo hecho mejor, evidentemente sí, siempre hay un margen de mejora y nosotros creemos que lo hay, pero realmente estamos muy, muy, muy satisfechos. Son ya una serie de temporadas. Yo no sé si empezáis ya a barajar cifras, yo no te pido que me des las cifras que no puedes comentar, pero por ahora da la sensación de una estabilidad importante entre Endesa y el baloncesto español. No hablamos solo de la Liga Endesa, también hablamos de la selección española de baloncesto, claro. Sí, la situación actual es bastante clara y yo creo que muy, muy favorable. Es decir, nosotros tenemos un acuerdo con la Asociación de Clubes de Baloncesto para patrocinar la Liga Endesa, que llevamos ya 3 años, este es el cuarto, y que con toda seguridad se va a prorrogar esta temporada y las 2 siguientes. Es decir, tenemos 3 años por delante, con cifras que se conocen y que estaban pactadas y acordadas ya desde el principio.
Este año hemos renovado, este año tocaba decir si renovábamos, porque el acuerdo, lo cuento si quieres muy rápidamente, el acuerdo inicial era por 4 años, por 4 temporadas, mejor dicho, y 2 más automáticamente si se cumplían una serie de objetivos. Los objetivos se han cumplido, pero debo decir bueno, que esta renovación que se hizo en junio y que digamos que podíamos decir, bueno, es que se hizo de manera automática porque se cumplieron objetivos. Y podíamos decirlo como quien va, digamos, al matadero, es decir, no hemos tenido más remedio que renovar porque se cumplieron los objetivos. No, hemos renovado, aparte de que porque lo dijera el contrato, lo hemos renovado con toda convicción y lo hemos anunciado con toda convicción. De modo que en lo que es Liga Endesa tenemos 3 años más con toda seguridad. Sí, perdona. No, termina. No, te iba a decir que con la Federación Española de Baloncesto el acuerdo en teoría ha terminado ahora, y digo en teoría porque la voluntad de ambas partes es continuarlo. Adelanto y también con toda transparencia que, hombre, no contemplamos no llegar a una prórroga de este acuerdo, y lo puedo decir con toda sinceridad. Bien, es verdad que no está firmado, pero voluntad por parte de la Federación me consta que hay, voluntad por parte de la empresa me consta que hay, y, hombre, sería realmente pues una pena que viendo 2 voluntades que van en el mismo sentido no se concretaran. Sí, sé que tendremos tiempo de hablar de la selección y de la Federación, pero ya que estábamos con la Liga Endesa, hablando de esos objetivos, solemos comentar a lo largo de la temporada mucho las audiencias de televisión. No sé si esos objetivos entran dentro de las audiencias que puede estar dando la Liga Endesa en televisión o no. No, realmente con sinceridad, una serie de objetivos que estaban en el contrato eran, uno, el uso correcto del naming, que era muy complicado y que... Por cierto, eso hay que daros la enhorabuena, no solamente a vosotros, sino también a la propia competición, porque todo el mundo ya habla de Liga Endesa. Te interrumpo y te corrijo en un sentido. Hay que dar las gracias a la competición, hay que dar las gracias a los clubes, hay que dar las gracias a los medios de comunicación. Os habéis portado todos de una manera realmente admirable. O sea, hay que decir que de verdad os estamos agradecidísimos, porque éramos los primeros en tener perfectamente claro que después de muchos años de hablar de Liga ACB, empezar a hablar de Liga Endesa no era fácil. Y habéis tenido un apoyo al naming que os agradecemos muy sinceramente. Sí, porque fíjate que la Liga de Fútbol Profesional al final era la Liga y punto. No existía un naming, en este caso era la ACB, que sí tenía un nombre como tal, ¿no? Pero la Liga es una palabra más común y evidentemente es una palabra común de nuestro diccionario, y por lo tanto no tendría por qué ser una dificultad el ponerle un apellido a ese nombre, pero en este caso era dejar de decir Liga CB por decir Liga Endesa. Sí, no, y indudablemente, y perdona que a lo mejor me arrogo una interpretación que no es la correcta, lo que hemos interpretado nosotros, hemos querido interpretar, es que ha habido un gesto de empatía o de simpatía o de agrado por parte de los medios al recibir bien que hubiera un apoyo por nuestra parte de la Liga. Es curioso, porque algo que no ocurre en concreto con los nombres de los clubes, que a muchos nos sigue costando muchísimo el incluir el nombre y el apellido. Es verdad que en algunos casos es francamente difícil. Es complicado, sí. Porque incluso fonéticamente suena francamente mal y es difícil recordar incluso algunos nombres. Y también influye el trato que puedas tener, porque tú hoy estás aquí como podía estar el presidente de cualquier club y sin embargo el dueño de la empresa que patrocina ese club, y eso ya es más difícil, ¿no? de conseguir, cosa absurda porque esas empresas no tienen el tamaño ni mucho menos de Endesa. Pero me agrada, por ejemplo, que algo de lo que siempre hemos hablado en los últimos años, que eran las cifras de audiencia, para vosotros no fuera un objetivo. Te había cortado porque me estabas diciendo más objetivos. Sí, era el uso del naming, era también el coste evitado en publicidad, digamos, la presencia publicitaria, y en tercer lugar la notoriedad, en qué medida pues las encuestas de opinión nos decían que la gente sabía o no que estábamos detrás del baloncesto. Pero aparte de estos indicadores, que estos 3 estaban en el contrato, y así lo hemos contado más de una vez, digamos, también estaban nuestros indicadores, los que la propia empresa habitualmente hace para saber un poco qué tal le va con las cosas que hacemos. Y te diría que hay una cosa que para nosotros es decisiva, y es que si nosotros preguntamos, nosotros tenemos en las encuestas nuestras una batería de 15 atributos. Esto supongo que lo hacen casi todas las empresas, ¿no? Ya, pues usted considera que Endesa es una empresa fiable, una empresa sólida, una empresa líder, una empresa tal. 15 atributos. Bueno, la gente que sabe, que luego preguntamos, ¿sabe usted que Endesa está detrás del baloncesto y tal? La gente que sabe que patrocinamos el baloncesto tiene mejor opinión de la compañía en todos y cada uno de estos atributos que la gente que ignora o no se acuerda o no tiene en ese momento en la cabeza que patrocinamos el baloncesto. No tienen por qué ser basket lovers, ¿no? No tienen por qué ser basket lovers, a lo mejor lo son sin saberlo. Pero eso para nosotros es lo más importante. Es decir, lo que sí notamos con toda claridad es que el hecho de patrocinar el baloncesto hace que la gente tenga mejor opinión de todas y cada uno de los atributos de la compañía. Y eso para nosotros es muy importante, aunque no esté en el contrato. Sí, me sigue pareciendo muy curioso el tema de las audiencias, porque como te iba a explicar antes, en los últimos años desde los medios de comunicación se había hablado muchísimo de las audiencias que se estaban
dando y de la posible relación entre Endesa y ACB para hablar de futuro, si el partido se veía en Teledeportes, si el partido se veía en la primera de Televisión Española. En algún momento, lo digo por dejarlo claro y que dejemos de decir eso que puede que sea una tontería, ¿en algún momento vosotros habéis exigido que el partido de televisión, el partido principal de la jornada, se vea en la primera y no en Teledeporte? No, nosotros no podemos meternos ni debemos meternos digamos, en decisiones concretas de ese estilo. Nosotros, lo que sí te digo es que tenemos una relación de colaboración muy estrecha con la ACB, es decir, no. Perdona que haga un paréntesis. Endesa, normalmente cuando colabora con alguna cosa de estas, solemos ser una empresa bastante pesadita, ¿eh? Somos conscientes. Es una empresa que damos mucho el peñazo, y perdona que utilice una palabra así y tal, ¿no? Pero nos gusta, digamos, implicarnos y tampoco nos gusta pasarnos, y estamos dispuestos perfectamente a que alguien nos explique: oiga, usted llega hasta aquí, pero no puede llegar a más. Con la ACB no tenemos problema en ese sentido, tenemos una interlocución, y con la Federación Española de Baloncesto igual, tenemos una interlocución fantástica. Lo cual no quiere decir que estemos siempre de acuerdo, faltaría más, pero tenemos una interlocución fantástica. Cada vez que la ACB nos pregunta y nos pide nuestra opinión, la damos. Y luego la ACB tomará, y los clubes tomarán las decisiones soberanas que les competen. Pero sí queremos dar nuestra opinión, obviamente, en lo que afecta, por supuesto, al patrocinio. Hay cosas en las que no podemos dar opinión más que como aficionados, lógicamente, ¿eh? En el mejor de los casos o en el peor de los casos. Entonces, concretamente, yo quiero también dejar muy claro una cuestión en relación con el tema de la televisión. Cuando Endesa firma el acuerdo con ACB, se retransmite en Teledeporte, y eso es lo que se contemplaba. Cuando digo que hemos tenido la suerte del novato, también tengo que decirla en este sentido. Es decir, cuando la Liga Endesa empieza a ser retransmitida en Televisión Española, es al año siguiente, y nosotros no contábamos con ello. Nosotros, cuando nos metimos a patrocinar esta competición, sabíamos que estaba en Teledeporte y no exigíamos más. Hombre, cuando nos dijeron y hemos llegado a un acuerdo con Televisión Española, mejor, pues claro. a bodas me convidas. Es decir, fantástico y encantado de la vida. Y cuanto más audiencia, mejor. Y cuanto más en la televisión, en TV1, y con el debido cariño y respeto a Teledeporte, menos en Teledeporte, por un problema estrictamente, creo que muy comprensible, de egoísmo de patrocinador, claro, de llegar a más gente, fantástico. No, incluso del egoísmo de aficionado, de ¿También? decir, oye, es que a cuantos más lleguemos, cuantos más seamos, pues mucho mejor por este deporte, ¿no? Evidentemente. Nosotros somos conscientes, y creo que lo sois todos los que seguís, lo sois mucho más vosotros que nosotros, de que evidentemente, vamos a ver, si hace unos años había unos niveles de audiencia X y ahora no estamos en esos niveles de audiencia, teniendo en cuenta los éxitos que ha tenido el deporte del baloncesto en España, tanto en clubes como en selección desde entonces, quiere decir sí que hay un margen de mejora evidente. Porque si antes teníamos más audiencia y ahora tenemos menos, y los éxitos deportivos han sido mayores ahora, oiga, evidentemente ese terreno se puede y se debe reconquistar. Estamos en ello con ACB, y bueno, esperemos que efectivamente eso vayamos ampliando esa audiencia. Y yo creo que ahí tenemos un amplio margen de mejora, pero es un amplio margen de mejora que no es hipotético, es que ya lo hemos tenido esos niveles. Por tanto, nada nos hace pensar que no podamos recuperarlos, y en ello estamos, claro. La institución ACB, ¿os ha preocupado desde Endesa que en los últimos años, ahora ya tenemos al presidente Francisco Roca, que espero que pronto se siente con nosotros y que podamos charlar del futuro de la competición, pero ¿os ha preocupado en algún momento que la ACB estuviera descabezada? Mira, sería un hipócrita y sería, además, quedaría realmente como un descerebrado, y quedaría Endesa muy mal si dijera que no nos ha preocupado. Seríamos unos irresponsables si dijéramos no nos preocupaba. Claro que nos preocupaba. Claro que nos preocupaba. Pero también hay una cosa que en un momento dado, en alguna de estas discusiones que a veces teníamos, yo siempre insistía y decía, sí, nos preocupa mucho, pero oiga, el fin de semana que viene vuelve a haber partidos. Sí, eso sí. Vuelve a haber partidos y vuelve a haber gente llenando los pabellones. Non-stop. O sea que aquí, digamos, claro que nos preocupa, porque creemos que la competición necesita un impulso, y para eso que la ACB no tuviera presidente no era bueno, pero teníamos toda la confianza en que se solucionara bien, y sobre todo veíamos, insisto, como metáfora, que cada domingo seguía habiendo partidos, y la gente seguía viendo partidos, y la gente seguía metiendo triples, y la gente seguía metiendo mates. Al final se ha elegido a Francisco Roca. Yo tengo que decir con toda sinceridad que con Francisco Roca tenemos una interlocución, no de interlocución, que lo hemos tenido también con los anteriores, un entendimiento bastante claro. Francisco Roca, no hace falta que haya llegado yo su biografía, la conoces mejor que yo, pero Francisco Roca es una persona que por su formación y por su manera de pensar claro, intuye mucho más y se pone mucho más en la piel de lo que necesita una empresa que otras personas que tienen otras formaciones y otras aportaciones. Un saludo desde aquí a Beto Agustí, por supuesto. Por supuesto, con el cual tuvimos una relación magnífica siempre. Pero Francisco Roca, digamos que por su formación, por su manera de ser, es una persona que se pone una mentalidad muy, digamos, del discurso que le interesa a una empresa. Y en ese sentido, digamos que las conversaciones que hemos tenido, que han sido ya varias, pues el entendimiento ha sido muy claro.
Hace falta concretarlo, hace falta ver los resultados, pero el entendimiento de base es muy claro y es muy positivo. No sé si podemos tranquilizar a los oyentes, o a lo mejor me dices que no hace falta porque no hubo nada realmente. El año pasado, por estas fechas, empiezan a surgir algunos rumores de vuestra madre italiana. Podría llegar y decir, no queremos más baloncesto. Nada. Surgieron esos rumores y, como tú bien dices, fueron rumores. Nuestra madre italiana, como bien dices, nos transmite... Hablamos de Enel. Hablamos de Enel, por descontado, que es nuestro accionista principal y mayoritario, y largamente mayoritario. Enel está informada de todos los, lógicamente siendo accionista mayoritario, está informada de todas las grandes operaciones de todo tipo que hace la compañía, y por supuesto se comentan con ellas todos los proyectos importantes. El proyecto del baloncesto se comentó también, como es lógico. Evidentemente, fíjate, hay una cosa que sí debo decir, por desgracia el baloncesto en Italia no es lo que fue en otras épocas que la gente de mi generación conoció, ¿no? Pero, bueno, y eso tampoco ayuda quizá, porque tuvimos que explicar lo que significaba el baloncesto en España. Claro, para una mentalidad de un ciudadano italiano o de un profesional italiano, el baloncesto, bueno, es un deporte importante, pero ahora es difícil que se pusieran en la mentalidad de lo que supone en España comparado con lo que supone en Italia. Bueno, eso al final, como estamos hablando entre profesionales, se logró, y lo que nos cuentan nuestros colegas italianos es que el patrocinio que hacen de ese baloncesto va muy bien. ¿Hubo rumores entonces? Los hubo, infundados. Ya sé que esto es muy de moda decir, los rumores eran infundados. Bueno, créeme, eran infundados. Nunca tuvimos una amenaza, un consejo, y mucho menos porque no hubiera presidente en ACB, ¿eh? Nunca tuvimos una amenaza, ni consejo, ni indicación de, oye, esto del baloncesto habría que dejarlo, ¿no? Yo creo que hubo mucha gente que se preocupó en ese momento. Sí, porque digamos de estas historias, estos rumores que se difunden porque tienen un punto de verosimilitud, digamos, una historia que digamos que encaja bien, ¿no? Bueno, pues no, francamente no. ¿Ha habido cambios recientemente en la compañía? Sí. ¿Puede haber cambios con el patrocinio? Tampoco. No. Bueno, porque hablabas antes también de futuro, o sea que lo tenéis claro, esa renovación, y a unos cuantos años, ¿no? La renovación, para decirlo con toda claridad, el nuevo consejero delegado de Enel, que es Francesco Starace, es nombrado, creo recordar, en marzo-abril de este año, y la renovación, insisto, automática, pero muy meditada y hecha con convencimiento, es de finales de junio, lo cual quiere decir que nosotros, como es lógico, informamos incluso al propio consejero delegado, y me consta que así fue, de que íbamos a renovar, y no solo porque automáticamente era preceptivo, digamos, sino porque teníamos la convicción de tener que hacerlo así, y no puso ninguna pega. Vamos a seguir, José, con la Liga Endesa, que seguro que tienes alguna pregunta que hacerle a Alberto. Claro que sí, yo quisiera preguntarle, buenas noches lo primero. Buenas noches. Bueno, la cosa va muy bien, la sensación en Endesa es muy buena, pero ¿qué le exige Endesa a la ACB a partir de ahora? ¿Cuáles son los puntos de mejora, las líneas estratégicas en el medio y el largo plazo? Hombre, nosotros también te diría exigir tampoco, pero bueno, pedir. No, lo digo por dejarlo en su justo medio. No, lo que nosotros le pedimos a ACB es más o menos, yo creo que lo que en el fondo ahí yo creo que no nos diferenciamos mucho de cualquier aficionado, de vosotros mismos. Nosotros estamos, a ver, perdonadme que vaya a utilizar, y a lo mejor algún radio oyente dice, caray, qué término tan poco elegante, ¿no? A ver, atención. Producto, ¿qué producto? Nosotros creemos que hay un producto deportivo, si queréis lo llamamos espectáculo, que tampoco me gusta demasiado, que decir, porque también tiene sus connotaciones peyorativas a veces. Pero es un espectáculo. Es un espectáculo. Bueno, tenemos un ESO, llamémoslo como queramos, que tiene una potencialidad, que tiene un margen de mejora mucho mayor que el que tiene en estos momentos. Eso es un producto mucho mejor que la audiencia que tiene ese producto. Digamos, tenemos un producto mucho mayor que la clientela que lo sigue de manera fiel, porque es una clientela muy fiel, por otro lado, fantástica en ese sentido. Entonces, lo que nosotros le pedimos al ACB, y nos ofrecemos a colaborar en lo que buenamente podamos, que entiendo que no será mucho, pero vamos, en lo que buenamente podamos, para que ese buen producto, ese excelente producto, tenga la audiencia que tiene que tener. ¿Qué necesitamos? Que la ACB le eche imaginación, le eche creatividad, que rompa inercias, y estoy reproduciendo casi el discurso, y que me perdone Francisco Roca, que no soy yo quien para digamos, interpretar su papel, pero estoy reproduciendo cosas que él mismo me ha dicho, es decir, en reuniones que hemos tenido de trabajo con ellos. Entonces, lo que le pedimos es que hagan lo que ellos mismos dicen que quieren hacer, para que el producto baloncesto tenga la audiencia que debe tener, teniendo en cuenta que es un producto excelente.
que puede ser mejorable, por supuesto, pero que es un producto excelente. Bueno, uno de los grandes caballos de batalla y de las cosas que a la gente, el aficionado al baloncesto, pues más descontento puede estar es con lo decimos siempre, ¿no? Con el trato de Televisión Española. Bueno, habéis hablado ya del tema Teledeporte, Televisión Española. Siempre se habla cuando llega cierta época de final de temporada, abril, mayo, de si este es el año en el que va a haber un operador privado que pueda interesarse los derechos de la ACB. No sé hasta qué punto Endesa tiene la capacidad de decirle a la ACB, pues, oye, nos interesa ir, nos interesa quedarnos, nos interesa seguir otro camino. Hombre, nosotros no somos quienes, porque eso sería, digamos, arrogarnos unas competencias que ni la ACB ni los clubs tienen por qué admitir. Vuelvo a decir lo que decía antes. Lo que sí es cierto es que siempre nos dejan opinar y siempre nos piden opinión. Entonces, lógicamente, la damos con toda lealtad, pero evidentemente la decisión no la vamos a tomar nosotros. Pero tú echas de menos, en concreto hablando de Televisión Española, que se preocupe por vender mejor su propio producto, ¿o no? A mí, sinceramente, creo que Televisión Española está convencido de que puede hacerlo mejor. O sea, ellos están convencidos de que pueden hacerlo mejor. Y tú mejor, estás convencido también de que ellos lo pueden hacer mejor. Sí, a mí lo que me gusta de esto del baloncesto ahora mismo es que todos estamos convencidos de que se puede hacer mejor. Con lo cual, quiero decir que si hubiera alguna resistencia de alguien, no, mire usted, es que esto no hay manera, pues hombre, ahí tendríamos un problema. Pero los del baloncesto, Alberto, otra cosa no, pero críticos somos de la marinera, ¿eh? Sí. No, pero además tienes toda la razón, ¿eh? Porque es un público, vuelvo a insistir, muy fiel, muy entendido y que tiene opinión y la formula. Entonces, hombre, eso a lo mejor a veces es incómodo para según quiénes, pero a nosotros eso nos parece que le da una vida especial al baloncesto y nos hace que cuando nosotros estemos hablando con la gente de baloncesto como empresa, tengamos, digamos, una buena acogida en el sentido de que, oye, que esta gente se quiere implicar. El defecto será que nos pasemos, en todo caso. Y insisto, si nos pasamos ya estará ACB, ya estarán los clubs para decir, oiga, quietos ustedes, que ustedes tampoco tienen que sobrepasar la frontera lógica de lo que es un patrocinador activo. Pero mientras nos dejen opinar, opinaremos con toda lealtad y con toda ánimo constructivo, faltaría más. Como yo no quiero pasarme, déjame que haga un breve parón y enseguida continuamos aquí en la sintonía de Radio, en Tirando a Fallar. Continuamos en la sintonía de Radio, en Tirando a Fallar, hablando de baloncesto. Como estáis escuchando, desde luego los aficionados al baloncesto que lleváis un rato sintonizando Es Radio y Tirando a Fallar, seguro que os estáis quedando tranquilos con el futuro de nuestra competición, pero si os incorporáis ahora, estamos hablando con Alberto Fernández Torres, que es el director general de comunicación de Endesa y una figura clave, una figura estabilizadora en nuestro baloncesto. Llegaron los amigos de Endesa en el peor momento, en el momento en el que más hacía falta alguien que reflotara este baloncesto, y no solamente están ayudando a la Liga Endesa, sino que además ahora me gustaría que habláramos un poquito también de esa hermandad con la selección española de baloncesto y con la Federación Española, para hablar también un poco de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, porque evidentemente nos hemos quedado todos tan chocados, y alguno que hemos tenido el privilegio de trabajar con ellos, pues imagínate, Alberto, es que yo supongo cómo viviste eso, supongo que estarías allí en el Palacio de los Deportes viendo el Francia-España. Mira, sinceramente ese día nosotros hemos organizado, bueno, no quiero extender mucho, una especie de tertulia digital, sí. La conoces, ¿no? Con Juanma Iturriaga y Daimiel y otra mucha gente, ¿no? Y ese día estaba viendo el partido con ellos. ¿Cómo lo viviste? Pues hombre, te puedes imaginar cómo lo vivirías tú, cómo lo viviría José, o sea, con una sensación muy desagradable, evidentemente, y bueno, pues en shock, porque yo creo que nos pasó a todos, es decir, yo creo que ahí sí que hay una unanimidad de sentimientos en el que cada vez que me encuentro con alguna persona, me da igual que sea de la federación, aficionado, amigo, todos nos contamos lo mismo, yo lo viví así, yo lo viví así, yo lo viví así, y prácticamente todos lo vivimos igual. Lo cual, pues hombre, lo único que sí, por sacarle algo positivo, quiere decir que había una emoción compartida, que bueno, por desgracia, pues se vio frustrada, pero que al fin y al cabo era no dio lugar, no sé cómo explicarlo bien, no dio lugar, a veces se producen conflictos y la gente, digamos, se enfada, ¿no? O se queda triste, pero escuchas como opiniones divergentes, la gente tira para un lado, tira por otro. En este caso, a mí luego me parecía, te voy a decir una cursilería, me parecía hasta emocionante ver que todos opinábamos lo mismo, que todos lo sentíamos igual, que en el fondo pues no había divergencia en absoluto. No lo vas a decir tú, que todos señalábamos al mismo, ¿no? No, pero fíjate tú, a mí eso sí, sinceramente, tampoco me ha gustado. Sinceramente tampoco me ha gustado, porque yo creo que esto no tiene un nombre y un apellido. Esto es otra historia. Yo creo que, bueno, en fin, no sé muy bien cómo explicarlo, pero no, yo creo que no es un nombre y un apellido. Sí, nos apagó la luz, ¿no? Sí.
Siempre hablamos de los valores de la selección. Tú que dominas muy bien seguro ese lenguaje para transmitirlo a aquellos que solamente nos escuchan hablar de los valores de la selección. ¿Cuáles son esos valores que transmite esta selección a pesar de lo ocurrido en el partido frente a Francia? Pero desde tu punto de vista y como experto en la materia, para convencer a alguien de que tenga que comprar el producto selección, ¿cuáles son esos valores? Mira, efectivamente hay veces que las empresas nos ponemos un poco cursis hablando de los valores, nosotros estamos en baloncesto por los valores, pero bueno, es que la verdad es que es cierto, ¿no? Y os tengo que decir dando un rodeo que cuando Endesa decide, cuando esto fue un reposicionamiento de marca que hicimos hace 3-4 años, ¿no? Cuando Endesa decide apostar por el baloncesto fue porque hicimos un estudio, digamos, de qué valores nos gustaría que la gente adjudicara a Endesa, no digo que los tengamos, digo que nos gustaría y que son verosímiles para una compañía, es un reto para una empresa, y qué deporte o qué actividad social, porque tampoco tenía por qué haber sido un deporte, lo representaba mejor. Y elegimos el baloncesto. ¿Qué valores son estos? No digo en este orden. 1, superación, trabajo en equipo, inteligencia, deportividad, comportamiento ético si prefieres, superación, trabajo en equipo, no sé si me dejo uno. Deportividad, esfuerzo, superación, trabajo en equipo e inteligencia. Inteligencia, pues de verdad esto, a veces cuando lo decimos parece un poco prepotente, ¿no? Porque inteligencia, ¿quién se ha creído ustedes a dónde van? No, la inteligencia es darse cuenta de las buenas ideas de la gente para llevarlas a efecto, y eso es lo que nosotros pretendemos como empresa. Y el deporte del baloncesto es sobre todo inteligente, es un deporte en el que la estrategia, la táctica, la jugada, la improvisación inteligente de un jugador, es un deporte en el que no admitís locuras. Es un deporte en el que un jugador se puede arriesgar, puede improvisar, puede crear, pero tiene que tener una lógica lo que está haciendo, aunque se equivoque, pero tiene que tener una lógica. No puede haber excentricidades. Es una cosa que los aficionados al baloncesto soportáis muy mal, la excentricidad de un jugador que se juega una cosa absurda, y bueno, ahí le llueve, digamos, todas las críticas de todo el mundo, ¿no? Y entonces son esos 5 valores los que nos llamaban la atención del baloncesto en general y se encuentran encarnados en la selección de manera muy especial. ¿Qué aporta además la selección? Aporta, yo diría, una empatía, una credibilidad tremenda. Son jugadores que generan un compromiso. Es decir, son gente que genera una empatía en los aficionados y en los ciudadanos. Gente que no ha sido aficionada o que no es gran aficionada al baloncesto, se engancha cuando ve la selección española. No tiene más que ver las audiencias, no casan. Es decir, vamos a ver, si esta es la gente que sigue el baloncesto, juega la selección española, se multiplica por 3 o por 4, ¿qué pasa? Pues que hay varios millones de personas que se enganchan al baloncesto cuando juega la selección. Sí, no digo cuando gana, digo cuando juega. Se sienten identificados con los Gasol, claro, con Juan Carlos Navarro, con José Manuel Calderón, con Felipe, ¿no? Claro, son jugadores que transmiten eso, credibilidad, que transmiten compromiso con el equipo con el que están jugando, que transmiten naturalidad, que no son divos, que son, digamos, cercanos, que hablan con una cercanía especial, y todo eso, bueno, lo digo con toda sinceridad, los estudios que nosotros tenemos dicen que el equipo deportivo que tiene mejor percepción social en España, mete todos los deportes que quieras y meted todas las selecciones que queráis y meter todos los deportes que queráis, el número 1 de la selección española de baloncesto. Pues por algo será. La Copa del Mundo. Habéis sido también socios fundamentales en la organización de la Copa del Mundo. Yo estoy muy dolido porque yo soy granadino y no me iluminasteis la Alhambra. Entiendo, no he preguntado. Sí, iluminamos a Granada, iluminamos el río. Sí, pero la Alhambra no. Hombre, claro, entiendo que el patronato de la Alhambra tuvo algo que ver ahí. Seguro que hubo difíciles negociaciones con la señora patronata. No recuerdo, la verdad. Se eligió el río y porque porque era más sencillo. Bueno, tengo que decirte que además, tanto José como yo, ¿verdad, José? Precisamente estudiamos en el colegio que hay junto al puente que iluminasteis. Somos escolapios los dos. Bueno, o sea, que estuvisteis allí. Esa campaña fue muy bonita, desde luego. Sí, nosotros la verdad es que estamos muy satisfechos, está mal que lo diga yo, pero estamos muy satisfechos de la campaña que hicimos. Y ahí también debo decir, y no es por echar flores, pero la relación con la federación también, ellos siempre dicen que no tienen patrocinadores, que tienen socios. Bueno, pues es una frase hecha, pero es cierta, es cierta. Hemos colaborado muy bien con ellos. José Luis otra cosa no sé, pero desde luego el trato con la gente que le ayuda es exquisito, es exquisito. Y os puedo decir con toda sinceridad, si queréis que entremos en las anécdotas, que la idea de iluminar... Aquí somos muy de anécdotas. Pues oye, pues os cuento, yo creo que aquí no hay secretos, porque además sería absurdo que lo hubiera en este punto. La idea de iluminar 6 monumentos de las 6 sedes surge en una comida en la que está el director general de comercialización, el director general de Endesa Energía, digamos, de nuestro, Pepe Sáez y yo.
Y surge ahí. Oye, ¿por qué? ¿Qué decíamos nosotros? Mira, nosotros estamos encantados de colaborar, pero tenemos que colaborar en algo que tenga que ver con nosotros, es decir, que tenga que ver con la luz, con la iluminación, Claro. con la electricidad. Y bueno, surgieron una serie de ideas, como fue el videomapping luego en la cancha. Ese tengo que decirte, yo no sé, el de la final fue vuestro también. Sí, porque claro, es que yo, esa cara de James Harden o de Derrick Rose mirando lo que se estaba viendo allí me parecía que era la mejor imagen que podía dar la Copa del Mundo, ¿no? Que unos jugadores de la NBA llegaban a España y se quedaban alucinados por algo que no habían visto nunca, en algo de lo que se suele hablar mucho, que es precisamente la presentación de los equipos, ¿no? En Estados Unidos, y que suele ser muy llamativo y muy visual, ¿no? Y en este caso, yo no sé si es muy costoso o no, si se puede utilizar de vez en cuando o no, pero me pareció espectacular, vamos. Costoso es muy costoso, ¿para qué os voy a decir? Es muy costoso, pero vamos, yo creo que ahí la ventaja que tenemos a veces, lo que estamos en las áreas de comunicación de las empresas, es que cuando una cosa sale bien no hay más remedio que repetirla. Entonces hay que darse vuelta, ahora que no me oyen, hay que darse Al final vuelta. de la Copa del Rey, ¿no? Ya la esperamos, ¿no? Bueno, no adelantemos acontecimientos, pero igual no va mal tirado. No es ningún compromiso para hacerlo en la Copa del Rey, pero desde luego, ahora que no me están oyendo los jefes, pues para decir, oye, mira, si esto ha salido bien hay que repetirlo. Lo que sería absurdo es que una cosa saliera bien y no la repitiera. ¿Puede ser que Adam Silver llame a Endesa para organizarlo en la NBA o no? Bueno, no creo. Yo creo que ellos tienen... Bueno, yo no he visto nunca, he visto y he estado en multitud de ocasiones en partidos NBA, no he visto un espectáculo igual. Y mira que ellos organizan grandes con fuego, con el videomarcador, con las cheerleaders en la presentación, digo, ¿no? Pero como el videomapping ese no. Sí. Yo no sé si lo han utilizado alguna vez, no estoy seguro. No en algún visto, deporte de Estados Unidos sí, se ha utilizado el ser. videomapping. No sé si ha sido la NBA, sinceramente, y lamento confesar tanta ignorancia. Pero bueno, desde luego es costoso, es complicado. También no quiero entrar en tecnicismos, pero hay que hacer un blackout, un apagón completo del pabellón, que eso a veces técnicamente no es posible, porque tiene que ser un apagón instantáneo. Allí ya sabes que son más de lockout. Claro, sí, más que de blackout, son de lockout, efectivamente. No, pero fijaos, hay una cosa que también es curiosa, que esto quizás se sepa menos. Nosotros tuvimos que instalar iluminación especial, o sea, aparte del videomapping, tuvimos que instalar una iluminación especial en el propio pabellón, que luego se ha tenido que quitar, obviamente, para garantizar que se puede hacer un blackout instantáneo. Porque normalmente, hombre, tú en un pabellón puedes apagar, pero tienes que apagar poco a poco. Y eso no puedes hacerlo, primero, porque el efecto no es el mismo, y segundo, porque desde el punto de vista de la seguridad, pues es terrible, ¿no? Porque se puede caer alguien por una escalera directamente y faltaría que jugáramos con esas cosas. Pero tuvimos que instalar, aparte de lo que era el videomapping, una iluminación especial, que era la que se veía en el pabellón durante los partidos y tal, para que se pudiera hacer ese efecto. O sea que el asunto es complicado porque a veces ni siquiera, aunque haya la voluntad de gastarse ese dinero, a lo mejor al pabellón donde hay que ir, pues directamente, técnicamente no se puede, ¿no? José. Bueno, como Endesa al final es este elemento que está vertebrando tanto el baloncesto en España, que apoya por el lado federativo, que apoya por el lado ACB, durante muchos años hemos hablado de las malas relaciones entre un estamento y otro. José Luis Sáez siempre dice que es bueno y que se necesita que tengan los dos un camino en común, pero incluso lo dice en la Gigantes de este mes, en esa entrevista de César Nanclares, no encuentra la reciprocidad en la ACB, que está en otras cosas. ¿Hasta qué punto sería deseable que hubiera por fin ese punto de encuentro y ese camino en común de los dos grandes estamentos, que yo creo que beneficiaría mucho al baloncesto, ¿no? Hombre, sin duda, quizá no voy a decir nada más que una generalidad, y lo admito, Sin duda es necesario por un motivo muy claro, y es que, no sé cómo decir, de la mayor colaboración de toda la gente que estamos en el baloncesto estará la posibilidad de que el ámbito del baloncesto sea cada vez mayor. Si pretendemos pensar, y fijaos que es un pensamiento que tomo prestado citando el copyright de José Luis Sáez. Si pretendemos decir, mire usted, este es el perímetro del baloncesto y vamos a ver qué trocito se lleva cada cual, estamos perdidos. La idea es que es posible ampliar ese perímetro del baloncesto y para ello hay que colaborar todos, clubes, asociación de clubes de baloncesto, federación, entidades patrocinadoras, que somos varias, no solo Endesa, sino hay bastantes más, y yo creo que aficionados por descontado, los medios de comunicación por descontado. Es decir, si hay, ya sé que esto va a sonar un poquito, no sé cómo decir, un poquito como de moralina, ¿no? Pero si todos nos ponemos a engrandecer ese perímetro, nos vamos a encontrar con una superficie mucho mayor, con una audiencia mucho mayor y con una implantación mucho mayor. Si partimos de la idea de, mire usted, esto es lo que hay, y vamos a intentar cada cual llevarnos el trocito que nos corresponde, pues mire usted, para ese viaje no hace falta forjas. Entonces, dicho esto, que la Asociación de Clubes de Baloncesto y la Federación Española de Baloncesto lleguen a esquemas de colaboración cada vez mejores, fantástico, y Endesa estará encantada, porque nosotros tenemos una interlocución excelente con ambas partes. No solo es fundamental esa entente cordial entre todos, sino que además hay algo, hablabas antes de
de cómo la gente identifica el nombre de Endesa con el baloncesto español, ¿no? Y que ese era uno de los objetivos que teníais en mente. Pero hay otra cuestión de identificación fundamental que yo no sé si a ti te preocupa como aficionado, y ahora entraré en eso, que es no solo la fuga de cerebros, que es obvia, porque cuando sale un jugador como Nico Mirotic lo normal es que termine en la NBA, cada vez es menor la fuga de cerebros, por suerte, que ha habido unos años en los que era brutal, pero esa identificación del aficionado con los equipos que rotan tantísimo sus plantillas, que en este momento tienen nombres impronunciables, gente que llega solo, temporeros que llegan para 3 o 4 meses o para 20 días. Yo no sé si eso piensas desde fuera o no, que crees, si crees que es un problema. Incluso voy a más, en otro de los problemas de la competición, el modelo de competición, que es algo de lo que hablamos mucho, y te pregunto como aficionado, ¿cómo estás viviendo tú todo esto? Como aficionado, evidentemente, Sí. Como representante de Endesa Endesa no tiene opinión sobre ninguna de las dos cosas, como es lógico. Como aficionado al baloncesto, te diría, bueno, claro, esto es un poco lo de mal de muchos, ¿no? No pasa tanto como en el fútbol, pero también pasa en el fútbol. En el fútbol yo creo que hay veces que los aficionados se sorprenden de que de repente se lesiona el capitán del equipo y el siguiente capitán del equipo dice, anda, pero si este señor lleva aquí 4 temporadas. Cuando lo que estamos de mi generación, lo normal es que el capitán del equipo llevara 10, 12 temporadas con toda tranquilidad. Esa rotación de jugadores, que responde evidentemente a digamos, a una serie de condicionantes económicos en casi todos los deportes, es verdad que se está dando en el baloncesto de una manera extremada. ¿Eso es bueno para la identificación con un equipo? Evidentemente no. ¿Por qué algunos equipos, digamos, generan esa empatía? Porque te reconoces en ellos, reconoces a los jugadores que digamos, que permanecen una y otra vez. Yo creo que eso, todo el mundo es bastante consciente, también te digo. Entonces, hombre, cuando todo el mundo es bastante consciente, alguna fórmula habrá de moderar, digamos, quizás esa excesiva rotación. Ahora también en esto, y termino rápidamente, yo creo que la Liga Española, evidentemente, la NBA es un polo de atracción tremendo para los grandísimos talentos, ¿no? Pero la Liga Española empieza a ser un punto de atracción también importante para talentos también muy importantes. Y, hombre, y pensemos que ahí, no quiero decir el número porque voy a equivocarme, pero si sumamos los jugadores que han estado en el Campeonato del Mundo y vemos cuántos de ellos están en la Liga Española, oye, nos salen unas cuantas decenas, de jugadores que han estado en la Copa del Mundo en sus respectivas selecciones. Pero hablas de la comparativa con el fútbol. Seguro, como buen aficionado tanto al fútbol como al baloncesto, Alberto, seguro que eres capaz de decirme el 11 tipo de Ancelotti en este momento, pero me cuesta mucho creer que me dijeras, y no te lo voy a pedir, el quinteto de Pablo Laso o el de Xavi Pascual en el Barça, ¿no? Sí, bueno, puedo hacer una ironía con el debido cariño y respeto, y hablo como aficionado. El de Xavi Pascual y el de Pablo Laso, yo que soy aficionado, sí te lo puedo decir. A lo mejor el de otros equipos no. Ese es el tema, ¿no? Claro. Yo no soy capaz de decir el de Xavi Pascual ahora mismo, ¿eh? Hombre, que también. Vale. Pero no, estamos hablando relajadamente entre nosotros y como aficionados. Sí. Efectivamente tienes razón, efectivamente también... Y perdona, y como tú dices, además estamos hablando de los equipos punteros, claro. No te hablo de que, digamos, el quinteto inicial de Obradoiro, de Murcia o de Herbalife Gran Canaria, Es que eso es un problema también. No, yo creo que ahí está claro que digamos, el deseo de todo el mundo es que te identifiques con un equipo, y para identificarte con un equipo tienes que reconocerte en él, en sus caras y los jugadores a los que tienes admiración. Entonces, claro, evidentemente, si tú terminas teniendo admiración como aficionado por un jugador de tu equipo y ese jugador se va al año siguiente a otro equipo, pues evidentemente hay una ruptura, ¿no? de identificación, y eso no es bueno tampoco, ¿no? Porque no se trata solo de que los equipos estén reforzados y tengan digamos, un comportamiento deportivo que les permita estar en un ranking determinado, en un puesto determinado de la clasificación final, sino que hay más cosas, ¿no? Eres buen aficionado entonces, ¿no? Al baloncesto. Soy aficionado, sí. No soy sospechoso de no serlo. No te voy a preguntar cuándo se emite el partido en Televisión Española, porque yo hay fines de semana en los que tampoco lo sé, porque llegué este fin de semana, dije, bueno, pues venga, 1:20, voy a ver el partido de este domingo. Y 1:20 estaban poniendo lo que fuera. A mí, ¿sabes lo que pasa, Vicente? Que como ya tengo una edad, me tira más la memoria histórica. Entonces yo he sido muy aficionado, sigo siendo aficionado, pero yo lo que tengo es mucho sentimiento por lo que es la historia del baloncesto europeo y del baloncesto español. Entonces yo la verdad es que crecí cuando era pequeño. Yo soy muy bajito, no se me ve aquí, pero soy muy bajito. No exageres, que no. Y no jugaba baloncesto. Bueno, yo jugué al baloncesto hasta que, claro, por edad de repente pasamos del minibásquet a las canastas. Entonces, claro, ella no podía, ¿no? O sea, tú eres el que pidió el anuncio de Basket Lover. No, pero me sentí enormemente identificado. No, yo no jugaba al baloncesto porque era muy malo, punto, no, aparte de ser bajito o alto. Pero yo crecí como niño viendo jugar a Sevillano, a Emiliano, a Luik, a Aiken.
Entonces, digamos, yo me siento como muy identificado con la historia, o sea, porque es parte de tus recuerdos, ¿no? Entonces, reconozco, hay veces que me emociona más ver un partido de hace 25 años, 25 años no es fácil que te pongan un partido, de hace 10 años o de hace 15 años, hay veces que me emociona más volver a ver un partido que de repente en alguna televisión te colocan algún partido histórico, que hace poco tiempo, y perdonad la anécdota, pusieron un partido del trofeo de Navidad del Real Madrid contra la Cibona, yo creo que era. Sí. Bueno lo que era aquello, ¿eh? Emoción, ¿no? Porque además eran todos los jugadores de la antigua Yugoslavia que luego pasaron a la NBA, ¿no? Sí. Fue un partido, de estos de tanteo de 115, 108, una cosa así, ¿no? Y lo que disfruté yo viendo ese partido no está a los escritos, vamos. Bueno, estás en un programa, ¿verdad, José?, en el que nos ha gustado mucho charlar con Toni Kukoc, con el gran Sasa Georgievich antes de coger la selección, con Kurtinaitis, con todos, ¿verdad, José? Que somos muy mitómanos. Sí, claro, pero es que al final... Con Jerry West. Claro, lo que dice Alberto pasa mucho a una generación de aficionados al baloncesto, ¿no? Que al final intentas recordar lo que era hace 8 o 10 años y te cuesta trabajo, pero lo que pasaba hace 15 o 20 lo sabes perfectamente, ¿no? Y recuerdas jugadores uno y otro, y ahora en los últimos años cuesta un poquito más, ¿no? Yo creo que por ahí quizá el baloncesto también tiene un pequeño problema que esperemos se subsane poco a poco y va en esa línea de la identificación, ¿no? Y de todo esto que estamos hablando. Como estamos terminando y José ahora enseguida nos va a contar la actualidad de todo el fin de semana, le vamos a dejar a él tranquilamente. ¿Cuál es el mapa de los próximos años para el baloncesto español? En esas reuniones estratégicas que tenéis tanto con Federación como con ACB para hablar de la Liga Endesa, ¿hacia dónde crees que vamos y por dónde van las vías de crecimiento? Yo creo que hacia donde vamos es pero es una opinión también, no sé si hablo ya como Endesa, como aficionado, ya me habéis liado, ya no sé muy bien en nombre de qué hablo. A lo que yo creo que vamos es a generar, voy a ponerme un poco cursi, a generar muchos más contenidos. Es decir, que la gente se enganche porque no solo ve un partido de baloncesto, no solo ve nada menos que un partido de baloncesto que dura 4 cuartos en el cual juegan una serie de jugadores y tal. No solo está viendo una competición deportiva y un espectáculo deportivo, sino que hay alrededor de todo ello muchísimas cosas más que forman parte del espectáculo. Y eso es lo que hay que aprovechar, porque, insisto, el producto es ese, pero es como si diéramos el producto sin envoltorio, sin colocarlo, es como si diéramos un plato magníficamente cocinado, pero todos sabemos que la gastronomía es más que cocinar bien una materia prima, ¿no? Tenemos una magnífica materia prima, la cocinamos muy bien, pero hace falta más. Y eso es lo que yo creo que va a tener que ser la gran apuesta, y estoy reproduciendo, insisto, cosas que me cuentan tanto en la Federación como en la ACB. Yo lo que creo es que a lo que vamos es a generar, a lo que tenemos que ir es a generar muchos más contenidos en torno al baloncesto que son propios del baloncesto, para que la gente disfrute de una cosa que es mucho más rica, mucho más sabrosa en lo deportivo, en lo social, en lo de ocio, etcétera. Y eso es posible, ¿por qué? Porque se ha conseguido en otras latitudes. Por tanto, hombre, trasladándolo con la dimensión necesaria, también es posible en España. Que le pregunten a la Fórmula 1, es que está todo dicho, ¿eh? Claro. No me hables de gastronomía, porque en este programa somos unos amantes absolutos de la gastronomía y del buen comer. Alberto Fernández Torres, ha sido un placer recibirte hoy aquí en este estudio. La semana pasada, hace 2 semanas, cumplíamos 10 años de la primera emisión de Tirando a Fallar. Seguimos siendo, por desgracia, el único programa en FM en este país, en radio a nivel nacional. Otros apuestan por Internet como nosotros apostábamos hace 10 años, pero creo que es importante, y era importante haberte tenido esta noche aquí con nosotros para hablar de algo que nos importa a todos, que no solamente es el baloncesto, lo que vemos del baloncesto, sino sobre todo esas entrañas y esas sensaciones de tranquilidad y de sostenibilidad para los próximos años. Así que estoy seguro de que los oyentes no solamente han disfrutado esta noche, sino que además hoy se van a la cama más tranquilos que otros domingos. Pues por mi parte, feliz cumpleaños por ese 10 aniversario, y de verdad el placer ha sido totalmente mío. José, quédate tú y yo despido a nuestro magnífico invitado y te quedas tú contándonos la actualidad del baloncesto.